eso es un riesgo necesario en una empresa que está yendo bien. A diferencia del señor que lamentablemente falleció, que le dicen muchos el ángel del oxígeno, ¿no? Él mantuvo precios, fue justo, no se aprovechó de la situación, y aprovecharse de una situación de pandemia y de salud, es creo yo lo más asqueroso que se puede hacer, es lo más sucio que se puede hacer. Hoy día estaba escuchando en la mañana la situación que está Arequipa. Arequipa hasta hace 2 semanas, o casi, o mejor dicho, un mes, era el ejemplo de Perú. Arequipa era el departamento que se había manejado muy bien. Genial. Entonces los socialistas de acá del medio, del Perú, decían, no, mira Arequipa, lo que pasa es que tiene un presidente regional que es socialista, por eso que hace que todo esté bien. Como en su momento cuando en Huancayo la gente no se enfermaba, decía, ah, gracias a este ex alcalde que está preso, no recuerdo el nombre, es presidente regional, que también hizo bien las cosas y formó bien a la gente, porque el socialismo es el pensamiento ideal, y que nadie piense en los cubanos que no tienen muertos, y que Maduro está sacando muy pocos enfermos. Bueno, hay que ser muy loco para creer la información que te manda Maduro, ¿no? Igual que los cubanos. Hay que estar loco para pensar que ellos están diciendo la verdad, ¿no? Si Venezuela está tan bien y Perú está tan mal, creo que la lógica diría que los peruanos deberían estar en Venezuela, ¿no? Claro. No hay poco de sentido común. Pero bueno, los arequipeños incluso han sido más torpes. No me refiero al pueblo arequipeño. El pueblo arequipeño es un pueblo que está sufriendo muchísimo y lamentamos desde acá toda la situación que está pasando. Me refiero a los dirigentes, al presidente regional, a su gente. Deben ser incluso más torpes que los limeños y que cualquier otro lugar, porque ellos estaban bien. Ellos veían a los que estaban mal y empezaron a estar mal. O sea, qué torpeza, ¿no? Qué falta de tino. Si tú estás yendo bien en una situación difícil y tienes ahí los documentos y los papeles de la gente que no está bien, sabes qué cosas no tienes que hacer, pues. Y como siempre digo, a medida que pasan los días, hay más información. O sea, no puedes estar peor a medida que pasan los días, a menos que no hagas caso. Pero cada vez existe más información sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, sobre las condiciones y sobre las cosas como uno tiene que comportarse para estar bien, ¿no? Y los medicamentos que tienes que tomar. O sea, la información cada vez hay más información. Si aún así cometen los mismos errores, ya pues ya no se puede hacer mucho. Ya no se puede hacer mucho. Arequipa cometió errores tremendos. A Arequipa le mandaron un montón de plata, ojo, le mandaron un montón de plata para que arreglen sus problemas de salud. ¿Sabes qué hicieron ellos? Construyeron, el presidente regional obviamente, construyó un cementerio. O sea, en vez de preocuparse por fortalecer los hospitales, estando ellos en una gran situación porque no tenían muchos enfermos, lejos de hacer lo lógico, que es fortalecer más los hospitales, por si acaso, porque no tenían casos, hicieron un cementerio, un lugar que se llama La Culebrita, algo así. Obviamente, no hay que pensar mucho para darse cuenta que acá pues una intención de delito, ¿no? Ese proyecto de hacer un cementerio en una situación de pandemia, sin ningún tipo de aprobación del Ejecutivo, sin un reporte técnico adecuado que pueda mostrar si es viable o no, y hacer ese cementerio que finalmente lo han paralizado porque no tienen un permiso. Obviamente hay un interés ahí oscuro, ¿no? Y es vergonzoso, es muy lamentable, por no decir una palabra peor, que en una situación de pandemia tú en vez de tratar de curar a tus enfermos, busques dónde enterrarlos, ¿no? Ese es inmoral incluso. ¿Cómo se les ocurre haber hecho eso? ¿Qué tal? ¿Qué falta de tino? Y ahora está en crisis, y este fin de semana estuvo el presidente allá y la gente, no sé si vieron ustedes en noticias, una mujer que lo perseguía en su desesperación y decía, no me escuchas, no es que no te escuches, no que te hace un carro con una delegación atrás tuya y te estás corriendo, no te va a escuchar definitivamente. No estoy diciendo que esté bien o mal, o que haga bien o mal las cosas del gobierno, no, eso no lo voy a calificar yo, pero sí hay muchos errores y graves que se han cometido y que siguen cometiendo. Entonces, lo que te va a liberar de estos errores es el conocimiento y tener un punto de buscar soluciones, no solamente criticar lo que se mueve,
sino además y sobre todo buscar soluciones, que es para lo que estamos estudiando, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos del proceso económico, regresando al tema, estamos hablando de una serie de mecanismos, de movimientos que hacen las personas, que cada uno de esos movimientos, de esos caminos que toman buscando ganar algo, se llaman actos económicos. Actos económicos. Y ese conjunto de actos económicos en un mismo sector se llama actividad económica. La actividad económica es un conjunto de actos económicos que tienen una relación, ¿no? Que básicamente es con el mismo sector. Pero cuando tú mezclas a todos los sectores, o sea, todas las actividades económicas, eso es un proceso económico. Eso es un proceso económico. ¿Ok? El proceso económico se divide en 5 partes. Vamos a buscar ahorita, vamos a buscar la diapositiva que tenga. No, vamos a buscar, vamos a comentarlo mejor, para no estar voyando con esto. Se divide en 5 partes. La primera fase es la fase de la producción. ¿Qué sucede en esta fase de la producción? En esta fase es donde se crean los productos. Y para crearse un producto tiene que pasar esto, fíjense. Tiene que haber insumos recogidos de la naturaleza, trabajados por la redundancia, trabajador, aprovechando una serie de maquinaria que tienen, ¿sí? Todas organizadas, obviamente, por una empresa que finalmente va a poner los productos elaborados en el mercado. ¿Sí? Y eso va a beneficiar a una sociedad, al Estado. Bien, nuevamente. Entonces, para que se haya la primera fase de la producción es donde se crean los productos. En esta creación de productos intervienen 3 factores fundamentales, que se conocen como los factores clásicos. Primero, la naturaleza, que son todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra que se puede cultivar, la tierra para edificar, si es que vas a vender casas, vas a producir edificios, casas, los recursos minerales, oro, plata, acero, cobre y todo lo que nosotros extraemos, así como fuentes de energía como agua, gas natural y carbón. El factor naturaleza es preexistente al ser humano. Preexistente al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que la naturaleza ha estado desde antes que el ser humano. ¿Ok? El segundo es el trabajador, que ese es un factor activo. ¿Por qué activo? Porque el hombre trabaja sobre la naturaleza. La naturaleza es un factor pasivo, el trabajo es un factor activo. ¿Qué es el trabajo? Es el tiempo que las personas dedican a producir. La fuerza de trabajo, la cantidad de tiempo, de desgaste que realizas para producir algo. Por ejemplo, el trabajo son las horas que trabaja, del desgaste físico de un agricultor, las horas de estudio de alguien que está investigando o las horas de clases de un profesor, ¿no? Es un factor productivo. Bueno, hemos puesto básicamente lo más básico, ¿no? Porque obviamente un futbolista también las horas que está jugando fútbol es parte de su trabajo. ¿Sí? Solo que ahora ya no es tan importante como hasta hace 6 meses, ¿no? Hasta hace 6 meses, más importante eran los goles que podías meter o los trabajos que se podían tomar algunos futbolistas. Ahora no, ahora que estamos en situación de crisis, estamos reconociendo un poco el trabajo de los investigadores, ¿no? Estamos buscando que ellos encuentren la cura para volver a ignorarlos, ¿no? El día que encontremos la cura, otra vez van a ignorar a los investigadores, a los médicos, enfermeras, técnicos, otra vez van a hacer la última rueda del coche. Otra vez no se le va a escuchar, otra vez van a hacer sus huelas y no le van a hacer caso, otra vez van a tratarlos mal. Ahorita no, ahorita son los santos, ¿no? Su mano bendita y sagrada, son las manos de Cristo puestas en el ser humano, en el hombre, que son los médicos. Ojalá que dure en el tiempo y que sepamos reconocer el esfuerzo. ¿Sí? El siguiente factor es un factor auxiliar que colabora, que ayuda, ¿sí? al trabajador a producir más, a hacer un trabajo más eficiente, que es el capital. El capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes, por ejemplo, la maquinaria, ¿no?
la maquinaria agrícola, las carreteras son importantes, las carreteras es un bien de capital para el transporte, ¿no? Las computadoras o ordenadores, como le dicen en algunos países, son importantes para mejorar el nivel de producción, para hacer una producción más eficiente. Desde siempre, el ser humano ha buscado herramientas que lo ayuden a hacer su trabajo más fácil. Que nosotros nos remontamos pues a la época de los nómades, sedentarios, de los primeros pobladores, obviamente cuando los hombres salían de casa y tenían enfrentamientos con algún tipo de especie que quería extinguir a la raza humana, a los humanos, ellos lo que utilizaban era seguramente piedras, se mataban los palos para defenderse. Y si habían encontrado en el camino un palo con punta, puntiagudo, y ahí los había ayudado a cazar o a matar a algún animal para después alimentarse con él, lo más probable es que ese palo, un pedazo de madera, caído de un árbol, se lo llevaban a sus cuevas para utilizarlo al día siguiente nuevamente para la caza. Ese palo, tan simple, ¿no?, y tan básico, ya se convierte en un bien de capital. Después están los factores productivos modernos, que son dos: la empresa, principal, en primer término, que es el organizador de los factores clásicos. ¿Qué quiere decir que la empresa es el organizador? La empresa lo que hace es una combinación eficiente entre la naturaleza que tiene o los insumos que va a utilizar, la capacidad y capacitaciones que hace con cada trabajador y las herramientas que va a proveer a este trabajador para que produzcan más, en el caso de capital, ¿no? Una empresa no necesariamente tiene que contratar a los mejores. A veces no es necesario tener a los mejores, pero sí es necesario tener a los que le conviene más. ¿Okay? Pero la empresa hace eso. Esa es la labor de una empresa. Escoger al personal más apropiado, no el mejor, el más apropiado para que pueda desarrollar la producción que ellos se dedican. Compra el capital adecuado para su producción, su nivel de venta, su nivel proyectado, y tienen los insumos y la naturaleza que necesitan, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una empresa donde se dediques a hacer software o hacer, o hacer cierta programación o reparación de computadoras, no necesitas pues un espacio de un terreno de 1000 metros cuadrados, ¿no? Sería absurdo alquilar ese espacio para tener ese tipo de negocio. Por otro lado, si tu negocio va por otro lado, maquinarias y pues un proceso productivo un poco más de requerimiento de espacios, obviamente esos 1000 metros son los adecuados y no vas a tener pues una oficina chiquita, ¿no? No saldría a cuenta. Entonces, la empresa lo que hace es combina de esa forma, de manera adecuada. Y por otro lado, finalmente está el Estado. El Estado, que es un factor regulador que se encarga de la redistribución de lo recaudado y se lo entrega a los sectores menos beneficiados. Es decir, tenemos un modelo económico libre de mercado con inclusión social, como dice la Constitución, modelo libre con inclusión social. Este modelo libre con inclusión social a veces sucede, en su mayoría de casos, en muchos casos, que deben haberlo visto incluso en una ocasión, que este modelo tirano a veces desfavorece a un sector, hace que un sector quede del lado de esta sociedad. Y este sector que está quedando de lado por un tema de educación, de oportunidades, no sé, de diferencias, una serie de cosas, pero quedan de lado. Lo que el Estado hace es incluir al modelo de mercado que tenemos a esta gente que ha quedado de lado. Primero, prever o garantizar su supervivencia y después incluirlos al modelo. ¿Ok? Esto es básicamente lo que habíamos conversado, ¿no? De los factores productivos se dividen en dos: los factores clásicos, naturaleza y trabajo, que son los originarios, ¿no? Y el factor capital, que es un factor auxiliar,
y los factores modernos. ¿Sí? Vamos a desarrollar cada uno de ellos un poquito más a fondo. Primero está la naturaleza. Son todos aquellos medios preexistentes al proceso productivo y en el cual el hombre hace uso que contribuyen a la producción, distribución de bienes y servicios. O sea, los recursos naturales que se dividen en renovables y no renovables, renovables por los bosques, agua, viento, peces, la radiación social de energía, y los no renovables, como el petróleo, los minerales, metales, el gas, que no es renovable, no se hace nuevo gas cuando después de sacarlo, ¿ok? Si bien es cierto, es un factor pasivo, natural, ¿sí? Pero hay que recalcar que este factor es condicionante, que digamos que es lo más importante de todo esto, que es un factor condicionante. El desarrollo de la naturaleza termina condicionando a un país para el sector que va a producir más. Por ejemplo, en el Perú vivimos básicamente la minería. Vivimos la minería. Es lo más fácil también. Y es porque desde el tiempo que cambió un poco la idea de desarrollo empresarial, que fue cuando el virreinato, siempre lo interesante del Perú era el oro, la plata, el cobre, los minerales que tenía. Eso siempre ha sido lo más interesante del Perú, del virreinato. Y nunca ha dejado de serlo. ¿Sí? La potencia, que tiene la naturaleza el potencial, mejor dicho, que tiene la naturaleza en nuestro país es admirable. De una forma nos ha condicionado, nos ha hecho desarrollar un sector bastante básico, que no requiere mucho desarrollo, que no requiere mucho valor agregado, y que no requiere mucha inteligencia, mucho conocimiento. ¿Ok? Si nos comparamos con Chile, que es un país que sus condiciones naturales son muy inferiores a la del Perú, muy inferiores a la del Perú, ¿no? Ellos van por otros caminos, ¿no? Ellos no pueden desarrollar, bueno, minería solamente tienen cobre, en frutas y verduras tienen, creo, lo único que tienen es manzanas y uvas, ¿no? Y en materia de pesca, también tienen algunas condiciones, porque acuérdate que en la parte sur del Pacífico las aguas son más frías, entonces no hay tantos animales. Acuérdate que nosotros los peruanos, por ejemplo, el pescado que consumimos principalmente es del norte, que el mar es un poco más caliente, un poco más cálido. ¿Sí? El mar del sur, usualmente lo que hacemos es exportarlo, porque es un pescado un poco más arenoso, que no es muy gustoso. Chile es más al sur, obviamente. Ellos tienen unas condiciones un poco más complicadas. El agua es más fría que acá. De acá en Lima me refiero, ¿no? Mientras vamos al sur, el agua se va enfriando más. Entonces, las condiciones de los chilenos son muy diferentes a lo nuestro. Ellos no podrían desarrollar, pues, minas, no es la agricultura como hacemos nosotros. Ellos no pueden desarrollar eso. Su país no tiene tantos favores naturales como tiene Perú. Pero ellos lo que han tenido que hacer es sortear un poco esos problemas, esa condición, ¿sí? Y buscar espacios para desarrollo. Y lo han hecho bastante bien. Ellos se han dado cuenta que los suyos son negociar. Y comprar de afuera y ser una especie de intermediario, comerciante, entre los países como Perú, que son primarios extractores, extractivos, y los países desarrollados que pagan buen dinero, pero que también buscan pues una producción estándar y una seriedad. Seriedad. Hay muchos países
hay muchos países que son bastante informales, ¿no? Como nosotros, poco serios en el momento de hacer negocios. Si tú le dices a un peruano, le pides una cantidad tremenda de un producto y le dices que le vas a pagar el doble, así no tenga la posibilidad de producirlo, te dice que sí, ¿no? A priori va a quedar mal. No sé por qué se emocionan tanto y hacen esos papelones. Entonces, convierte el Perú en un país poco serio. Si les pongo un ejemplo muy claro, es lo que pasa con la trucha. ¿Ustedes han comido trucha, chicos? Miran todos callados. Sí, claro. ¿Les gusta o no les gusta? Sí nos gusta. Sí nos gusta, que sí me gusta. ¿Ah? Estoy hablando por todos, sí. Allá, Juliana, ¿sí te gusta? Sí. ¿Ya? Sí, pues, o sea, tiene buen sabor, ¿no? ¿Y has comido salmón? También, pero no me gusta mucho. Pero sí lo has comido. Salmón, el rojo. Pero también lo he Rojo, comido. claro. Es un Rico. pescado caro, ¿no? De río, caro. Es el único que me gusta. Es un pescado barato. Acá Yulisa me dice que se ha comido, Wendy también me dice que se ha comido mucha. ¿Salmón has comido, Wendy y Yulisa? ¿Han comido ustedes salmón? Creo que eso está en el mar de Chile, abunda ahí, No. en el río, ¿no? El salmón es un pescado de río. Acá Yulisa me dice, no me gusta. Katie me dice, no, yo no he comido eso. Bien. Sí, pues, o sea, el salmón no lo han comido. La trucha sí, el salmón no. Bueno, les comento un poco. La trucha y el salmón son unos pescados muy parecidos. El sabor es bastante parecido. El salmón es muy caro. El salmón es muy caro. Es más grande que la trucha es chiquita. En comparación con el salmón, pero no, en realidad no es chica, no hay truchas de todos los tamaños en realidad, y sobre todo cuando Claro. y todo lo que hay, han sabido hacerlo crecer bien. ¿Sí? Pero el salmón es más caro. Es un pescado que es un plato caro. No se come mucho. Pero en Brasil se come un montón, el salmón. En Brasil, el salmón es un pescado muy, aparte de ser caro, tiene, es un pescado que no sé con qué compararlo acá en Perú, con qué tipo de comida, pero es bastante apreciado. ¿Ok? Una cena. Ceviche, como... No, el ceviche, es que lo que pasa es que acá puedes conseguir ceviche de 5 soles, Ah, ¿no? O sea, entonces sería acá como... es que lo que pasa en Perú, no podemos comparar mucho la comida porque en Perú podemos comer de todo a todo, cualquier precio. Las carnes, profesor. Las carnes son caras. Quizás las carnes, Cortes, quizás la parrilla por ahí, bife. el bife, sí, por ahí puede ser eso. Más Puede o ser menos. la panceta, el chicharrón. Pero lo que pasa es que, como te repito, en Perú consigue, según lo que tengas en el bolsillo, puedes conseguir cualquier tipo de comida, Sí. ¿no? O sea, esa es una de las cosas que nosotros no valoramos en nuestro país. Pero es una cosa que en otros países sí es complicado. Hay gente que no tiene plata, hay comidas que no va a comer jamás. Acá en Perú sí. Acá en Perú, porque seas pobre, no dejas de comer un buen plato, a menos que sea pues anca de rana, no sé, ni siquiera pues esta comida japonesa, ¿no? Que antes era bastante cara, ahora lo come cualquier sitio, ¿no? Entonces, en realidad el Perú es muy generoso para eso. Por eso no puedo hacer una comparación sana. Pero digamos que es una comida muy valorada, muy apreciada en Brasil. Entonces, invitarte a comer salmón es como invitarte a un buen restaurante. O sea, tiene una garantía de que vas a ir a un buen restaurante, de que es comida muy cara. Pero hay un grupo importante de ciudadanos brasileños que, eh, que les gusta el, que les gusta este tipo de carne, el pez de río, y que De no tienen aguatón. plata para pagar un salmón. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Darle trucha por salmón. Exacto.
¿sí o no? La Y son trucha. similares. Y según nuestro criterio, o muchos coinciden en que tiene mejor sabor. El Sí, pernil a mí me gusta. es más, más aguachento, es más, tiene menos cuerpo, menos dureza. Y además, el sabor no es tan rico como la trucha. Pero bueno, sabes que cuando tu paladar está acostumbrado a comer unas cosas, no aceptas otras. Entonces, en Brasil, la gente que no tiene plata para comer salmón come trucha. ¿Y a quién crees que le compran los brasileños la trucha? A Chile. A Chile. Tienes A razón. Chile. Y estando el Perú al costado de ellos, con una interoceánica que no, nadie lo ha usado nunca, creo. O sea, Chile tiene que pasar por Perú para llevarle su producción a A Brasil, Brasil. ¿sí? que es producción hecha en Perú. O sea, los chilenos le compran la trucha a los peruanos y se la venden a los brasileros. Entonces, la primera pregunta que te haces es, pero no tiene sentido, Brasil paga un montón de plata entonces, porque hay intermediarios, así que no tiene que ganar dinero, y que usualmente ese intermediario gana más plata incluso que los productores peruanos, ¿no? Que los que tienen sus piscigranjas, están ahí en Junín, están ahí en, no sé, en Cañete, en la Sierra de Cañete, ahí vendiendo, en la Sierra de Lima, perdón, por la parte del sur, en Cayo, en Ayacucho, criando sus truchas y fortaleciendo y poniendo todas las condiciones que el chileno te exige que lo haga. Los chilenos ganan más que nosotros al momento de vender. Y la pregunta es, ¿y por qué los peruanos no le vamos a donde Brasil? A Brasil le decimos, oye, yo te vendo una trucha, te la vendo más barato. Igual me estás comprando a mí, directamente. Es porque Brasil no le va a aceptar. Brasil dice, no, yo no negocio con peruanos porque no son serios. Prefiero negociar con chilenos porque ellos van a cumplir las exigencias que yo les pido y ellos van a enviarme la cantidad que les estoy pidiendo. ¿Y qué es lo que hacen los chilenos? Los chilenos hacen lo que los peruanos no pueden hacer nunca, agruparse. Sí, Un buscar de capitalista diferentes chileno partes. viene a Perú, junta a un montón de criadores de truchas y le dice qué condiciones necesitan, cada uno acepta y se va cada uno a su región. ¿Okay? Al final le compra a todos y si uno no produce, le compra al otro y si el otro no produce, le compra al otro. Siempre tiene un colchón, siempre tiene una cantidad que puede ofrecer, está garantizada. ¿Ya? Nosotros los peruanos no podemos hacer eso, porque si un productor de Huancayo se le ocurre vender truchas, el otro lo va a tratar de chancar y va a ir a ofrecerle menos precio. ¿Entiendes? En vez de juntarse, de llegar a un monto de cosas. Si te das cuenta, obviamente Brasil tiene muchísimos más ciudadanos que Perú. Entonces es un mercado mucho más grande que el peruano. Y abastecerlo es mucho más difícil que abastecer al mercado peruano. Ahora que la trucha no llega ni tiene dificultad para llegar a Lima, imagínate. Puse este ejemplo de la trucha, fíjate, porque hoy día estuve en Totus, empresa chilena, y compré trucha congelada. ¿Ya? Profesor, Dime, casi no se le escucha. ¿ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, lo que pasa es que había alejado un poco el micrófono. Te decía Ajá. que hoy día estuve en Totus y compré trucha congelada. Y la presentación era muy buena. Estaba bien cubierto, estaba recubierto, aparentemente ofrecía muchas garantías de salubridad que ahora estamos exigiendo más que antes. Tenía pues un sello, tenía un correcto embolsado de un material poco grueso, parece que lo he hecho a Tetra Pak, pero no es una caja, es una bolsa. Sentías ahí los pescados durazos, porque también están congelados. Pues. Entonces yo digo, bueno, esta gente ha sabido empaquetar bien el producto para que te ofrezca ciertas garantías de salubridad. No sé cuánto tiempo ya tenga la trucha muerta ahí. Yo me la voy a comer mañana, ya no la voy a comer. Pero te sientes más cómodo. En cambio, compra trucha acá en Perú. Tiene una trucha que quizás el vendedor tiene pues moscas encima. Hay que estarlo oliendo si está bien o está mal. Te lo llevan en una bolsa plástica que no te ofrece muchas garantías de salubridad.
no vas a presentarle así a un brasilero. ¿Me entiendes? En pesquero, dice Gilmar. Dicho. Dime. En pesquero, dice Gilmar, para que compre trucha. Sí, creo que no. Ahí venden pescado de mar. O me equivoco. El pesquero te refieres al terminal pesquero, que está en Chorrillos, ¿no? Sí, dice. ¿Pero venden trucha ahí? No creo. No sé, así dice Gilmar. No venden, pues claro, ¿cómo va a vender ahí? ¿Cómo va a vender pescado de río si ese es lo que garantiza ahí lo fresco? De agua dulce, ¿no? Porque está al costado de la playa. Ahí dice Gilmar en pesquero. Ah, el de Gambetta. No, acá, ok, me cayó no hay, ya. No sé, la verdad, quizás estás, no he ido a ese mercado jamás. Pero bueno, pero como te repito, o sea, los chilenos han sabido aprovechar, o mejor dicho, superar las condiciones que tienen. Entonces un chileno gana más que un peruano para hacer esos negocios. Un chileno gana más que un peruano para hacer esos negocios. Y les va mejor que a nosotros. Vendido lo nuestro. Es que ellos aprovechan tercerizándose ya. Es que es un negocio, pues. Oh. Es un negocio. Entonces, estamos ahí por debajo. Pero lo que pasa es que nos hemos conformado mucho con sacar y vender, no darle ningún valor agregado al producto. Y es un tema que tenemos que mejorar. Y los chilenos lo hacen bien. Y hay que aprender de ellos. Tampoco hay que ser tan mezquinos de querer cerrar puertas, ¿no? O sea, cerrar puertas, pues, a alguien que te puede dar una cátedra de lo que puedes aprender, ¿no? Aprende de ellos. Y hay tantas cosas que podemos sacar. Entonces, definitivamente, eh, estás, estamos vendiendo, pues, estamos aprendiendo o tenemos que aprender de ellos. Nos guste o no, tenemos que aprender de ellos. Y eso es lo que es un tema que tenemos pendiente, ¿no? La naturaleza en realidad nos ha condicionado, nos ha hecho conformarnos con lo que tenemos. Entonces, es un tema que hay que corregir, y hay que corregir pronto. Ya el tiempo ya no nos está dando, estamos mal en esos temas, ¿no? Bien, continuamos. El otro factor que les mencionaba era el trabajo, que es básicamente el trabajo que viene a ser la actividad consciente, física, mental que realiza el ser humano orientado a la producción de bienes y servicios que permiten la satisfacción de las necesidades. ¿Ok? El trabajo, que es lo que nosotros le vendemos a la empresa, ellos nos venden bienes y servicios, nosotros le vendemos fuerza de trabajo, tiene una serie de remuneraciones que su nombre es salario, ojo, no es sueldo. El sueldo es un tipo de salario. El sueldo es un tipo de salario. ¿Ok? ¿Cuáles son, qué tipo, a ver, pregúntanse ustedes, qué tipo de salario es el sueldo? O sea, ¿quién gana un sueldo? ¿Qué característica tiene una persona que gana un sueldo? ¿Es pregunta? ¿Dime? ¿Es pregunta? Exacto, me estoy preguntando. ¿La diferencia entre salario y sueldo? No, te estoy preguntando quién gana un sueldo. ¿Quiénes son las personas que ganan un sueldo? ¿Qué característica tiene el tipo de trabajo de las personas que ganan un sueldo? Un trabajador en planilla gana un sueldo. Un trabajador en planilla. Exacto. Los que tienen todos los beneficios de ley, los que ustedes conocen seguramente como la quinta categoría, ¿no?
han escuchado la quinta categoría, ¿no? Las categorías en los pagos, ¿o no? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, el de cuarta categoría, que es el que brinda... Independiente, cuarta. ¿Perdón? Cuarta categoría es independiente. Por honorarios profesionales, es de cuarta categoría, él no gana un salario. Él gana honorarios. El de quinta categoría es el que gana, perdón, un sueldo. El que gana un sueldo, no es el de cuarta gana honorarios, el de quinta gana un sueldo, que tiene estabilidad laboral entre comillas, ¿no? ¿Sí? Bien. Y el salario se divide de dos maneras, o bueno, varias maneras. Vamos a analizar algunas. El salario nominal es el salario que uno recibe en monedas, en dinero. O sea, si tu sueldo es de 2.000 soles, entonces tu salario nominal son 2.000 soles. O sea, es el que se mide en unidades monetarias. ¿Ok? Si tu sueldo, mejor dicho, el salario real es el poder de compra que tiene ese salario nominal. ¿A qué me refiero con esto? Con esos 2.000 soles, yo puedo comprar una canasta básica familiar. Con 2.000 soles me alcanza una canasta básica por una semana, por un mes, perdón. ¿Ok? Se supone. Entonces, si es que las cosas suben de precio, los 2.000 soles que yo tengo, ya no voy a poder comprar lo que compraba antes, ¿sí o no? Si las cosas suben de precio, hay un aumento en el nivel general de precios, una inflación, los 2.000 soles que yo gano pierden poder de compra, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, mi salario real se estaría cayendo. Mi salario real se cae porque el poder de compra de mi dinero baja. Esa es la diferencia. El salario nominal, entonces, es las unidades monetarias que yo gano, y el real es el poder de compra que tiene ese salario nominal. Después está el salario mínimo vital y el mínimo legal. El salario mínimo vital y el mínimo legal. ¿Qué diferencia tiene cada uno de ellos? El salario mínimo vital es el salario mínimo que requiere una persona para subsistir. Y el salario mínimo legal es el salario que impone el Estado, como un mínimo pago de remuneración a un trabajador. No siempre el mínimo vital y el mínimo legal están iguales. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el salario mínimo vital? Obviamente estamos hablando de una familia en Perú. El salario 750. Obviamente para un mes, una familia en el Perú. 1.500. Profesor. Dime. 1.500. ¿De cuántos integrantes promedio? ¿Dos padres, dos hijos? Siempre se ve padre, madre y 3 hijos. Eso es lo que usualmente... Entre 1.500, 2.000 soles. ¿Perdón? Entre 1.500, 2.000 soles. Entre 1.500 y 2.000 soles. Ya. Yo creo que es... Dame un monto exacto, entre 1.500 y 2.000 soles. Me dice un monto más exacto. Dime el monto... 2.000. 2.000. 1.700. 1.700. Ok. Entonces, según el Estado, según el gobierno, el mínimo vital, lo que pasa es que también el mínimo vital tienes que de analizarlo, depende de qué parte del Perú vives, ¿no?
El costo de vivir en la selva es más barato que en la costa, por ejemplo. Claro. En el caro, en el sur es más barato, una serie de factores. En la sierra es más, comer es más barato que acá en Lima, ¿no? Entonces, pero en promedio, dicen que el salario mínimo vital es de 1.350 soles. Promedio, o sea, va la redundancia, promediando todo el Perú, ¿no? Promediando todo el Perú. Unos más, otros menos. 1.350 soles. ¿Y cuánto es el salario mínimo legal? 930. 930. Entonces sí hay una brecha entre el mínimo legal y el mínimo vital. ¿Por qué creen ustedes de que no podríamos subir y poner a la paridad el mínimo vital y el mínimo legal? ¿O por qué no lo hacen? ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál es la pregunta, profesor? Le decía, ¿por qué creen ustedes que el salario mínimo vital no hacen la paridad con el mínimo legal? O sea, si el Estado reconoce de que el mínimo legal es menor al mínimo vital, ¿por qué no lo hacen igual? ¿Por qué no ponen el mínimo vital igual que el mínimo legal? La remuneración mínima vital es para todo el personal en general, ¿no? El otro es para familia, es lo que cubre un gasto y lo que cubre a una persona. ¿En función de qué crees que sacan el mínimo legal? En función al trabajo de una sola persona. En realidad lo sacan en función de la familia. Pero ya después de hacer el desarrollo del salario mínimo, ahí sucede lo que comenta su compañero. Dicen, bueno, pero en una familia no necesariamente trabaja uno solo. Hay que promediar cuántos miembros en la familia trabajan. Y sobre eso se puede sacar. Entonces, y el promedio sale que más o menos trabaja 1.8. Es un promedio, por eso que sale decimal, ¿no? Obviamente no hay 0.8 personas, ¿no? Claro. Más o menos 1.8, 1.6 personas son las que trabajan en familia. Entonces quiere decir que son pocas las familias donde hay uno solo que trabaja y hay más familias donde hay dos que trabajan. Entonces, padre y madre se supone, ¿no? Y sobre eso ya estamos sobrepasando el salario mínimo vital. El mínimo legal está por encima del mínimo vital, ¿sí? Además, de todas maneras está mal, ¿eh? De todas maneras está mal, porque el hecho de que ya desatiendas a uno, ya está mal, pues, ¿no? Desatiendas a uno significa el hecho que ya haya una sola familia donde solamente trabaja un miembro del hogar, no les va a alcanzar, eso está mal. La idea es que todos tengan la oportunidad de desarrollarse. Y además dice el Estado, nosotros tenemos programas sociales. Entonces, si bien es cierto, no les alcanza la plata, pero no tienen que pagar hospitales, ni colegio, ni leche, ni desayuno, ni comedor, ni comida, porque o un simbólico, porque si no los comemos populares. Hay un montón de programas sociales, guaguaguas y todas las cosas que pueden ayudar a que una familia se desarrolle. Así que por ahí estamos compensando esa brecha que hay. Pero lo ideal sería que el mínimo vital y el mínimo legal sea el mismo. Pues no podemos ahorita subir el mínimo legal porque generaríamos una inflación. No es que si le damos plata a la gente empieza a gastarla, las cosas suben de precio y al final las cosas pierden el dinero pierde por de compra y te pusiste una inflación. A comprar televisores se pone. Lo han visto, ¿no? Sí. La AFP se lo va a comprar televisores. O sea, hay gente que se ha quedado sin dinero para cuando tenga 65 años, tendrás un hospital, pero ahorita tienen un televisor grandote en su casa. Esa gente es la misma que se va a quejar en un par de meses porque quiere que le congelen el precio de la luz, ¿ah? Porque dicen que no tienen trabajo. O quieren otro bono. O quieren otro bono. Tienes toda la razón. Los bonos son... No sé si fue un error o no. No sé si fue un error o no. Se ve de dos puntos diferentes en sí, porque, o sea, se supone que la gente debería trabajar y ahorrar, pero estamos acostumbrados a trabajar para el día a día.
Entonces, cuando nos han cortado, digamos, el trabajo, muchos se han quedado sin dinero y esperaron a que el Estado les dé. Entonces, todo el tiempo van a esperar esto de que tengamos un problema económico y el Estado nos dé algo para ayudarnos, ¿no? Y nos malacostumbran de cierta manera, pero fue un estado de También habían emergencia y se tuvo que oportunistas que hacer. querían ganar espacio, porque yo me acuerdo que salió Verónica Mendoza a Claro. decir que a todos hay que darles 1.000 soles. Ah, sí. Si a todos les Porque dieran sí, 1.000 soles, ahorita esa gente estaría reclamando otros 1.000 soles, porque se lo habían sí, gastado. Y con ese dinero por hubieran esta enriquecido persona. a los ricos. Porque finalmente, si te compras un televisor, ¿a quién estás enriqueciendo? A la Samsung, a Las LG, empresas. ¿no? A Panasonic, a Sony, ¿no? Esos son los que ganan más plata. Les ha ido bien en la pandemia porque la gente decidió, la gente pobre y humilde, que está en contra de ellos mismos, los alimentan más. Sí. Entonces, definitivamente hay un tremendo error ahí. Creo que fue un error eso del bono, al menos como se vio esto de otra manera. La gente dale su plata, si no tiene plata no le des nada. Lo único que puede hacer es darle Mm, su dinero que les corresponde. Bueno, continuamos. De ahí está el otro factor que se llama capital, ¿no? Que es el conjunto de objetos fabricados por el hombre para luego ser usados en la producción de otros bienes y servicios o la generación de ingresos directos. ¿No? Estamos hablando de las herramientas, las máquinas, los insumos, el dinero. El mismo dinero también es un bien de capital, ¿no? El dinero. Cuando pides un préstamo, pagas un interés porque el dinero es básicamente, te sirve como un bien de capital para hacer inversiones y todo eso. Por ahí viene la empresa, que es la unidad económica de producción, es la organización económica que reúne y combina los factores productivos clásicos de la producción para la generación de bienes y servicios. La empresa lo que hace, la empresa tiene un fin económico, obviamente, porque produce bienes, fin de mercantil porque quiere ganar dinero, quiere vender para ganar, lucrativo porque quiere tener más beneficios y también asume ciertas responsabilidades. La empresa asume una cantidad importantísima de responsabilidades. Ser empresario no es tan fácil como unos creen. no. Hay una cantidad inmensa de responsabilidades que tienes. Un trabajador se muere en tu trabajo, tiene que estar asegurado, tiene que estar de derecho, no te vas a tocar un juicio tremendo. Tu responsabilidad es que tu producto llegue a la población. Finalmente tú dices, bueno, pero voy a ganar dinero, sí, pero hacer que un producto novedoso llegue a la población, de alguna forma estás desarrollando ese pueblo. Pues. Cuando das trabajo, estás dando una oportunidad a las personas para que puedan desarrollarse, para que puedan Generar ingresos. crecer, exacto, generar ingresos, crecer como familia, para que los hijos de esta familia, de ese señor, tengan una oportunidad adicional. O sea, hay una responsabilidad grande de la empresa que asume, obviamente hay intereses comunes. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, ahí me decían, cuando tú seas empresario, si te olvidas que serlo, tú tienes que preocuparte de algo básico. Tienes que preocuparte porque tus trabajadores busquen los mismos objetivos que buscas tú. Acuérdense de eso, ¿eh? Que la gente que trabaja tiene que busque el mismo objetivo que busca el dueño de la empresa. Pasa muy pocas veces, pero cuando pasa es ideal, la empresa crece tremendamente. Tanto así, y eso ya ese fue un aporte mío de una reflexión que tuvimos en grupo de trabajo, en la universidad, dije, ¿sabes qué sería lo ideal? Utópico, ¿ah? Utópico, no se va a dar. Pero lo ideal sería que si a un trabajador le dijeran que va a vivir un día más, es decir, que le digan, oye, mañana es tu último día de vida, que el trabajador diga, voy a despedir a mi madre, voy a despedirme de mi familia, pero a la hora de mi salida, primero voy a trabajar, saliendo voy a despedirme de todos. O sea, que lo último no le importe que lo que más quiera sea trabajar. Que así sea el último día de su vida, quiera ir a trabajar. Cuando haces eso es porque has logrado que las cosas sean bien. ¿Sí? Obviamente ese es utópico. Yo creo que ninguno de ustedes, si es que alguno ahorita se encuentra laborando, si le dijeran que tiene un día de vida, van a ir a trabajar, ¿no? Pero basta que lo hayan pensado, quiere decir que la empresa no es tan mala. Y si lo han decidido, quiere decir que esa empresa es muy buena. Finalmente los objetivos tienen que ser los mismos, los caminos tienen que ser los mismos, para que una empresa progrese. Nuevamente repito, no hay manera
de que las empresas en una situación como la que estamos ahora sean tan generosas de pagar a los trabajadores sin trabajar. Porque yo estaría, si yo hiciera eso, estaría arriesgando a mi empresa a que quiebre. Porque tú no sabes cuánto tiempo va a durar esto. Y no sabes cuánto tiempo se va a reactivar la economía. Entonces, obviamente, con esos dos precedentes, tienes que ser muy sutil y muy reacio y a hacer gastos indebidos, ¿no? Tienes que ser muy cauto para tomar decisiones. Y tomar la decisión de mantener gente por el tiempo de la pandemia, cuando no sabes cuánto tiempo va a durar, cuando no sabes cómo se van a dar las cosas después, es un acto bastante arriesgado, ¿no? ¿Y cuál es el fin de eso? ¿Qué voy a ganar con eso? Nada. Nada. No voy a ganar nada. Mi trabajador que me dice gracias. Y en una situación de crisis, si estoy muriéndome de cáncer, va a hacer una colecta seguramente, va a hacer una apoyada para darme el dinero. Pero nada más. Entonces, es una labor arriesgada, por eso les repito nuevamente, que lo que hizo esta ex modelo que ahora es empresaria, muy bien visto, muy loable, pero no deja de ser arriesgada. Y no haber tomado esa decisión, y eso creo que quiere que quede claro, no haber tomado una decisión como la de ella, no quiere decir que seas una mala persona. No necesariamente. Hay gente así, empresarios que se han comportado, pues, de una forma demasiado lamentable, hasta como les repito, hasta vergonzosa, vergüenza ajena, ¿no? Ha visto cosas que jamás pensé. La gente sacó lo que tenía dentro. Mucha gente tiene basura dentro. Y sacó basura. El Estado. El Estado lo que busca, como les dije, es la unidad económica regular mediante normas legales. Lo que busca es una redistribución. Y una función proveedora brinda bienes y servicios a la población, bienes ya más generales. Estabilizadora procura mantener la estabilidad en criterio indicador. Lo que le decía cuando hablaba del salario real y el salario nominal. ¿De qué me vale que a mí me paguen un montón de plata si las cosas suben de precio todos los meses? El Estado al menos te garantiza o busca, procura mantener una estabilidad para que tu dinero no pierda valor en el tiempo. Redistribuidora, que genera acciones con las cuales reduce la desigualdad, por lo que les comentaba. Esta familia que gana el sueldo mínimo, el padre, ¿no? La mamá hace trabajos eventuales, entonces promedio más o menos tiene un sueldo de 1.200 soles mensuales, 3 hijos, no hay mayor oportunidad de desarrollo, no pueden, inclusive va a ser complicado que subsistan porque no van a tener plata para pagarle un médico. El Estado te pone hospital, te pone vaso de leche, te pone todo regular, más grande, le ponen oasis para que puedan estar y quedarse, les ponen colegios, que son los colegios estatales, ponen universidades, que son las universidades estatales, y termina el tiempo, el chico sale con 19, 20 años, 22 años de la universidad del Estado, en su educación más o menos habrá gastado en toda su vida con unos 10 a 15 soles, no más, todo se lo dio el Estado, y sale siendo un ingeniero de la uni, pues. O sale siendo un físico de la misma universidad, sale siendo un médico de San Marcos, más sale siendo un abogado de San Marcos, un ingeniero electrónico de la del Callao, no sé, profesor de la Cantuta, o sea, profesiones que le van a generar un dinero, una ganancia. Es un abogado de la San Marcos debe estar ganando en promedio entre 4 a 5 mil soles mensuales. Seguramente se va a casar con una persona que gasta un monto igual, entonces no hay un ingreso familiar de 10.000 soles. El hijo ya no va a necesitar vaso de leche, comedor popular, no va a necesitar hospitales públicos, nada de eso. O sea, va a tener EPS, una clínica, lo van a atender y todo. Quiere decir que el Estado cumplió su función. Lo que logró, fue que una persona que no tenía mayor oportunidad de desarrollo, inclusive de subsistir, lo incluyó al modelo de mercado que tenemos para que pueda seguir creciendo, viajar, conocer, descubrir, investigar y estudiar. Todo lo hizo el gobierno. Eso se llama inclusión social. Es reguladora porque emite normas legales regulando las actividades económicas, obviamente, no evita los monopolios, los oligopolios, trata de evitar una discriminación de precios injusta. ¿Y mediante qué lo hace? Mediante sus instituciones que fiscalizan, que norman, que ejecutan ciertas cosas. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que te garantiza la estabilidad monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que mediante el gasto público busca la forma de igualdad, de la redistribución adecuada de los bienes,
y el Congreso de la República como un ente fiscalizador, ¿no? El Congreso de la República, aunque ustedes no lo crean, y a algunos seguramente le dé risa, su fin es fiscalizar y hacer que las cosas se hagan correctamente. No es chiste, es verdad. Para que en la realidad no se haga, bueno, ese es otro cantar, ¿no? Pero eso es lo que debería buscar. El Congreso debería buscar que cada uno de nosotros los peruanos tenga una mejor oportunidad. Sin politiquería barata, sin una serie, sin mentirles, sin decir cada aberración que uno va escuchando en las últimas semanas, ¿no? Las fases del proceso económico, a lo que quería llegar, son primero la creación de bienes, que es la fase de la producción, donde se elaboran y se crean los bienes. La segunda fase es la fase de la circulación, que es la fase donde se realiza el intercambio entre los polos económicos del mercado. ¿Cuáles son los polos económicos? Son dos: la familia y la empresa. Son los dos extremos de la economía. La familia le vende su fuerza de trabajo a la empresa y la empresa le vende bienes y servicios a la familia. La distribución, esta es la fase donde se generan todos los problemas sociales. Cuando tú escuchas un problema social, huelga, paros y todo eso, es por un problema de distribución. ¿Por qué? Porque es la fase donde se le paga a todos los factores productivos. Es decir, se le paga a la naturaleza una renta, se le paga al trabajador un salario, sueldo, etc. Se le paga al capital un interés, las empresas reciben utilidades, ¿sí? Y el Estado recibe tributos, lo que ustedes conocen como impuestos. Los impuestos son un tipo de tributos, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones, todo eso son tributos. Eso es lo que recibe el Estado. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas sociales, pues, por la desigualdad y todas las cosas que ustedes escuchan constantemente. Después viene la fase donde se satisfacen las necesidades, que es la fase del consumo. La fase donde te comes lo que compraste. Y lo compraste gracias a que tuviste plata porque trabajaste. Y trabajaste en una empresa que produjo otros bienes, ¿no? Después de esa fase del consumo, una persona regularmente no se gasta todo el dinero que ha ganado. Hay una cantidad de dinero que lo ahorra, que lo mete en un banco. Y el banco lo que hace con ese dinero ahorrado no es guardarlo en su bóveda y esperar que regrese por él. Lo que hace un banco es invertirlo inmediatamente. ¿Y en qué lo invierte? En una empresa. ¿Y para qué invierte en la empresa? Para que produzca, para que haya producción. ¿Y para qué hay producción? Para que se elaboren nuevos bienes que finalmente se van a llevar al mercado, donde se van a volver a vender y se va a volver a pagar a los trabajadores y los trabajadores van a consumir lo que han comprado y una parte van a guardarla nuevamente donde hay una nueva inversión y así va girando el proceso económico, todas las fases. Van girando, girando, girando. El problema es cuando una de estas fases del proceso económico la rompes. Por ejemplo, crisis social. No hay cosas en el mercado. Las cosas, como hay pocas, suben de precio. Entonces suben de precio, te vas a gastar mucho, te vas a gastar casi todo el dinero y no vas a ahorrar nada. Como no ahorras, no vas a guardar nada en el banco. El banco no tiene plata para invertir. Si no hay inversión, entonces no va a haber producción, pues, porque ¿con qué plata vas a producir? No hay dinero. Y si no hay producción, lo que va a hacer es despides trabajadores. Y si despides trabajadores, ¿quién te va a comprar tu producto si la gente no tiene trabajo? ¿No? Y lo poco que tienen los trabajadores que le está quedando, que le está restando, se lo van a gastar en el mercado. No van a ganar, a lo mejor la distribución no les va a recibir nada, se van a comer todo lo que tienen, el consumo se va a frenar, obviamente la inversión está recontrabilizada, no hay producción y encuentras una crisis en tu país. En ese momento, lo que tienes que buscar es que te inyecte en la economía, que inyecte a alguien algo. ¿Qué cosa? Que inyecte aquí, en este lado. ¿Sí? Que inyecten dinero aquí. Que levante todo este problema, el dinero, en la fase de la inversión. En la fase de la inversión. ¿Ok? Mercados vas a encontrar por acá. O sea, acá puedes entrar a mercados chileno, chino, japonés, coreano, norteamericano, tailandés. Todo eso. Te va a llevar el poco dinero que queda y esto va a frenarse. Lo que a mí me interesa es esto de acá. Esto es todo. Que haya inversión. No importa si es capital nacional o extranjero, pero eso va a hacer que gire. Yo necesito trabajar. Y para trabajar necesito que haya producción. Y para que haya producción necesito que haya inversión, obviamente, ¿no? Y hay cosas en el mercado y todo lo que hemos estado
comentando. Eso es lo importante de la inversión. La inversión tiene que llegar, no importa de dónde sea, peruana o extranjera. Lo ideal es que sea peruana, pero si no es peruana, ¿qué vas a hacer? Búscate extranjera. ¿Okay? Por eso es importante la inversión en un país. Por eso es tan importante que se invierta en un país, ¿no? Captar inversión. Bien, en resumen, lo que teníamos que haber visto la clase anterior era los tipos de economía, las necesidades humanas, los bienes, el proceso económico, los factores que estudia la economía, naturaleza del trabajo y capital, que es lo que hemos visto hoy día, la empresa y el Estado. Bueno, acá se acabó la clase pasada. Creo que todavía nos quedan algunos minutos para hacer lo que supuestamente no fue el día de hoy. 15 minutos para eso, vamos a ver. Voy a enviarles. A ver, ¿dónde estás? Un momento. Este creo que es. No, este no es. Este es. Sí. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Y hoy vamos a hablar un poco de la circulación, que es lo que debemos haber hablado. Al menos un poco del tiempo que nos está restando. Cuando hablamos de circulación, hablamos de la segunda fase del proceso. Recuerda que la primera es la producción. La segunda es la fase de la distribución, que es la fase donde se realiza, la circulación, perdón, la fase donde se realiza el traslado, el intercambio de bienes y servicios entre los factores. Cuando hablamos entre los factores o de servicios de factores es cuando la empresa le vende productos a las familias y las familias le venden su fuerza de trabajo a las empresas. Es etapa donde se integra las unidades productoras, las empresas, con las unidades de consumo, las familias, a través del mercado. Entonces el mercado es el momento donde interactúa la empresa y la familia. No es un espacio físico, porque el mercado no necesariamente tiene un espacio físico. El mercado puede ser virtual, puede ser por redes, puede ser presencial, puede ser indirecto, directo, una serie de cosas, de mecanismos que tiene el mercado. Pero hay un momento donde existe una interacción entre ambos para convenir el precio, para que cuando llega a un precio establecido, el comprador siente que va a tener más beneficio de comprar ese bien en comparación con el dinero que está gastando, y el productor siente que está ganando más dinero, ¿sí? Y que está haciendo una buena transacción del producto que está vendiendo. Ahí en esa interacción. El mercado, los elementos de la circulación son primero el mercado como punto de encuentro entre vendedores y compradores, un momento, ¿no? El dinero, que es el elemento utilizado como medio de pago, los comerciantes, que son los intermediarios que compran bienes para luego venderlos, obteniendo un margen de ganancia. La idea del comerciante es ganar algo de dinero, ¿no? El transporte, ¿sí? Que son unidades que permiten el traslado con mayor facilidad de los productos. Los transportistas son los encargados de transportar esta mercadería que sale de las fábricas y llevarlas hasta el consumidor final. Las pesas y medidas, que son las unidades que permiten determinar las magnitudes que cambian. O sea, cuando compro arroz, lo compro por kilos. Ya la unidad de las pesas y medidas vienen a ser los kilos en este caso, ¿no? Cuando compro alambres, lo compro por metros. Pesas y medidas también, ¿no? Cuando compro, no sé, libros por unidades, ¿no? Cuando compro celulares también por unidades, cuando compro una serie de cosas también por la cantidad de volumen, el peso, una serie de elementos que consideramos, el azúcar por sacos, por toneladas quizás, o sea, por camionadas, las papas cuando van a venir de la sierra. Entonces, o creo que el cemento lo venden por camiones, ¿no? La arena, ¿ustedes han visto eso? Creo que la arena la venden por camión, me confundo. ¿El hormigón cómo lo venden? Por metro cuadrado. Ah, metros cuadrados, ¿no? Sí. Y disculpa la ignorancia, ¿cómo hacen para medir un metro cuadrado de hormigón? ¿No me estás preguntando eso? Ni idea. ¿No? Curioso, ¿no? O sea, yo agarro un metro, un cuadrado, ahí tiene que entrar el hormigón. Raro, ¿no? No sé. Estoy divagando. Pero bien, ahí también hay una forma de medirlo, ¿no? Claro. Los bancos, que son las entidades que hacen la transferencia de dinero entre las partes, ¿no? Que ayudan al intercambio. Y los medios de comunicación, que es el elemento para poder
canalizar mejor los recursos, quiere decir las carreteras, ¿no? Los trenes, las vías del tren, los rieles, ¿sí? Las rutas aéreas. Es una forma de canalizar los recursos, los productos de manera adecuada. Bien, entonces los elementos de la circulación vienen a ser todo lo que acabamos de comentar. El nuevo mercado, que acá lo hemos puesto como espacio físico, usualmente van, el dinero, las pesas y medidas, la forma como miden los productos que se van a vender, el banco como un intermediario, el transporte, los medios de comunicación, el barco y todo eso, y los medios de comunicación también, considerando las carreteras y las vías, y los medios de comunicación de publicidad, básicamente, ¿no? Que informan sobre los productos, los beneficios, las ventajas y desventajas que pueden tener cada uno de ellos para que la gente tenga conocimiento. El intercambio, que consiste en la entrega de mercancía a cambio de otra. Existen dos formas de intercambio. Bueno, esto es lo que habíamos visto hace un momento. Ahí están las dos formas de intercambio. La primera, como pueden ver el gráfico, es yo te doy libros, tú me das plátanos, yo te doy un horno, tú me das un pavo. O sea, donde se hacen cambios, se hacen intercambios. Como antes, profesor, que hacían el trueque. El trueque, exactamente, es el intercambio directo, el trueque, que es algo muy primitivo, ¿no? Muy primitivo, y que tiene problemas para mediciones, ¿no? Porque la gente no cree que el producto, el valor, tiene problemas de valor, de medir el valor, ¿no? Para uno que cosecha papas, la papa es muy cara, porque la ha cosechado él, su esfuerzo, todo. Para alguien que cría pollos, es más caro que las papas todavía, ¿no? Porque los pollos tienen que alimentarlos, y se enferman, y tienen bacterias, virus, entonces, o sea, cada uno ve lo suyo, y lo cree, y se hace muy difícil que haya intercambio por eso. Es lo conocido como el trueque, como dice su compañera, es la entrega directa de una mercancía por otra. No hay presencia de dinero, tiene que existir coincidencia de necesidades, que es muy complicado encontrar. Tiene un intercambio muy lento, y finalmente, bueno, y por otro lado está el intercambio indirecto, que es donde usas dinero, ¿no? El intercambio en una economía moderna usa el dinero, es un intercambio con mucho mayor rapidez, ¿no? Los precios son fijados en unidades monetarias, impuestas por el Estado, exigen precios por la presencia de dinero, ¿ok? O sea, todo es una forma de medir el valor de las cosas mediante el dinero. ¿Sí? Hace un rato decíamos cómo se mide para vendernos, los precios y medidas, ¿no? El kilo, el kilo mide para medir el peso, el largo lo mide los centímetros, los metros, lo ancho lo mide los metros cúbicos, como comenzaba su compañero, metros cuadrados, y el volumen de ese metro cúbico. Litros. Litros también es una forma de medir exacto, ¿sí? Pero para medir el valor se utiliza el dinero. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es su valor? Te lo dan unidades monetarias, ¿no? No te dicen, no, tiene valor sentimental, no, te dan unidades monetarias. Lo que les había comentado, los polos económicos son los agentes más importantes de la economía. Las unidades de producción, productores, que son las empresas, y las unidades de consumo, que son las familias. Entonces, las unidades de producción son las organizaciones encargadas de producir bienes o servicios. Son todas las empresas que existen en una economía. Estas unidades ofertan bienes y servicios y compran factores productivos, factor trabajo sobre todo. La familia está conformada por todas las familias que satisfacen sus necesidades adquiriendo o consumiendo bienes y servicios de la economía. Estas unidades demandan bienes y servicios, quiere decir que las familias quieren comprar bienes y servicios. Pero para obtener dinero venden algo. ¿Qué venden? Su fuerza de trabajo. Son los dos agentes más importantes de la economía, les decía, y ahí está básicamente cómo es, fíjense. Las empresas venden bienes y servicios. Estamos en la primera parte, en el primer gráfico, ¿no? Acá la empresa envía al mercado sus bienes y servicios, los venden. Las familias habían ido al mercado a comprar. Entonces compran y se lo llevan a su casa, ¿no? Por eso le han pagado un dinero, ¿no? Y las familias, por otro lado, para conseguir ese dinero, para poder comprar, necesitan haber vendido o ir al mercado de factores a ofrecer su fuerza laboral, que las empresas están demandando. Las empresas están buscando trabajadores para contratarlos para que produzcan en su empresa. ¿Sí? Entonces, regresando al primer caso, cuando la oferta de bienes y servicios que tienen las empresas, la empresa lo entiende como es el ingreso, la plata que le pagan por eso es un ingreso por ventas.
¿Sí? Las familias lo consideran, lo que le han pagado a las empresas es un gasto de la familia por comprar bienes y servicios. Gasto de familia. De lo que yo he gastado, mis gastos para comprar una empresa, para la idea son los ingresos por venta. ¿Ok? Por otro lado, las familias, por su fuerza de trabajo, por haber ido al mercado a vender su trabajo, reciben una retribución de factores productivos. Una retribución por vender. Que esa retribución la entienden las empresas como un costo de producción. Producir me costó tanto. ¿Ok? Bien. Continuamos. Los flujos económicos, ahí está justo lo que les había comentado. Esto vamos a verlo ahorita, es interesantísimo. Dicen, hay dos flujos económicos, o sea, dos cosas que suceden acá. El flujo real y el flujo nominal. El flujo real es lo que se vendió. Es decir, por un caso, por el caso de las empresas, el flujo real es la pérdida de los bienes y servicios y la compra de fuerza de trabajo. Y por parte de las familias es la compra de bienes y servicios y la venta de trabajo. Ese es real, lo que en realidad se vendió, lo que se movió físicamente. Y el flujo nominal es lo mismo que les acabo de mencionar, pero en plata. O sea, lo que le paga, el dinero que yo le he pagado a la familia para que trabaje conmigo, ese dinero se llama flujo nominal. Y el dinero que la familia me ha pagado a mi empresario para que yo le venda mis bienes y servicios, eso también se llama flujo nominal. ¿Okay? Acá hay un grafiquito que va a mejorar un poco esto que les mencioné. Fíjense, nuevamente al mismo ejercicio anterior. Las flechas más negras, las que son de color negro, ¿ok? Empresa. Dicen, la empresa oferta bienes y servicios. Ese flujo real. La empresa, la familia, demandó esos bienes y servicios. Flujo real. La familia que llevó al mercado su fuerza de trabajo. Flujo real. La empresa compró, demandó esa fuerza de trabajo. Todo esto es flujo real. Pero por otro lado, lo que pasó también es que la empresa, al momento de vender sus bienes y servicios, recibió un pago. Ingresos monetarios, eso se llama flujo real. Las familias, al momento de comprar estos bienes, hicieron un pago. Eso se llama flujo nominal también. ¿Ok? Por otro lado, las empresas le pagaron a sus trabajadores, ¿sí?, por haber trabajado. Y las familias recibieron ese dinero por la fuerza de trabajo. Eso también se llama flujo nominal. Es decir, el flujo real es lo que está en la flecha negra, la de más al borde, y el que está más adentro es el flujo nominal, que es usualmente los desembolsos que se hicieron de una u otra parte. Esos son los flujos nominales, la diferencia entre flujo nominal y flujo real. Bien. Ahora vamos a hablar un poco del dinero. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? A las 8. 58. 58, bien. Entonces, nada, ya el tiempo no nos va a durar, pero hay dos cosas que es importante que quería recalcar de lo que hemos escuchado en las últimas semanas y que tienen que ver con esto. El mercado en sí, el mercado peruano, está en crisis, obviamente una crisis internacional, una crisis que nosotros no podemos mirar. Una mano negra es la que ha frenado los mercados. Eso no es culpa de nadie. ¿Cómo salimos de ahí? Es responsabilidad de alguien, de mucha gente, principalmente de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero estamos viendo, por ejemplo, situaciones con las que pasó en Arequipa, que lo que finalmente va a concluir es que la gente se tiene que meter otra vez a su casa, ¿ya? Y en Lima está pasando algo similar, solamente que Lima es tan grande que el porcentaje de enfermos es pequeño, porque es por número, a lo que está pasando, pero Lima es más grave que lo que pasa en otro país, en otras ciudades del Perú. No hay ninguna ciudad del Perú que esté tan grave como Lima. Solo que son tantos
y son tan pocos las pruebas que se hacen, que finalmente, pues, como que a nadie le importa. Pero sí estamos viviendo en una crisis fuerte. Y no podemos creer a quien tiene la voluntad de mentirte. Hay una congresista que dijo de que el BCR le prestó plata a una AFP. Y No eso puede hacer eso. es ilegal. No se puede hacer. Claro. Es ilegal. Entonces, lo que ha hecho el BCR es liberar un poco de encaje bancario. ¿Y qué cosa es el encaje bancario? Que lo vamos a ver precisamente en la siguiente clase. Esta clase del lunes, no es la siguiente. Es un dinero que todos los bancos están obligados a guardar, todas las entidades que reciben ahorro de los ciudadanos están obligados a guardar. Es decir, BCR te dice, mira, si quieres trabajar en Perú, tú tienes que garantizarme que bajo cualquier crisis los ahorristas van a recibir su plata. Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene cuenta de débito, cuenta de ahorros en el banco, mete su plata ahí porque obviamente confían en el banco. O sea, ninguno piensa que el banco les va a robar, o que va a cerrar, o que va a quebrar. O si no, meten su plata ahí, ¿sí o no? Entonces el Estado lo que hace es buscar la forma de decir, de darle solvencia a esa afirmación y decirle, mira, en cualquier situación de crisis tú tienes que responderle a tus clientes. Entonces vamos a hacer esto. De toda la cantidad de volumen de cuentas de ahorros que tú tienes, de clientes que han guardado su plata y han confiado su plata en ti, un porcentaje tú lo vas a guardar en el BCR. No lo vas a tocar, no lo vas a invertir, no vas a hacer nada. Va a estar congelado ahí en el BCR por si ocurriera alguna emergencia. Si estuvieras en una crisis, pues estás a punto de quebrarlo, agarra la plata ahí, yo te la, con previo permiso mío, BCR, yo te la doy y tú con eso vas a poderle pagar a tus clientes. Y vas a poder afrontar las consecuencias de una situación en emergencia. No solamente los bancos, sino todas las entidades que reciben dinero. Y obviamente las que reciben más dinero de los peruanos son las AFPs, es evidente, ¿no? Es evidente. O sea, ¿no? El que cree que tiene plata guardada en la ONP está más loco de lo que imagina. En la ONP no hay ni un centavo ahí. No hay plata para nadie. Quiere recuperar su plata de la ONP, Ni para que nos devuelvan. a los jubilados a decirles que le devuelvan. Es más fácil que un jubilado te devuelva plata que la ONP te devuelva dinero. Así de sencillo, ¿no? Es más fácil, escúchame, es más fácil que el banco de crédito decida regalarte plata A que la ONP te devuelva. a que la ONP te dé plata, porque la ONP no la tiene. El banco de crédito sí tiene, no la van a regalarte. Bueno. Profesor, disculpe. Dime. Sí, pero esa ley que ya está aprobada para que la ONP te devuelva una OIT, creo que es el mínimo. Mira, el Congreso puede aprobar una ley donde diga que Estados Unidos te tiene que dar plata. Lo puede hacer. Pero en la realidad no se puede hacer. O el Congreso puede decir que podemos agarrar plata no sé, de Rusia, traerla y repartirla entre los peruanos. La ley puede ser, pueden crearla. El único que pero está la realidad no es. Pero nuevamente te repito, ¿de dónde va a sacar plata la ONP si no tiene plata la ONP? Si la cantidad de dinero que ahorran, que guardan la gente que está inscrita todavía en la ONP, no alcanza para pagarle a los jubilados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en ese caso? Es el Estado del Tesoro Público tiene que sacar plata para darle la plata a los jubilados. Y no va a sacar dinero para darle. El Congreso quiere que le den plata de la ONP, escucha, de la ONP a sus aportantes, ¿sí o no? Bueno, entonces que vaya al Congreso, los congresistas que vayan a la ONP, que busquen en las cajas de la ONP y lo que encuentran que lo repartan. ¿Sabes cuánto le va a corresponder a cada uno si hacen eso? 2 soles, 5 soles, 10 soles. Si tú quieres 15 soles, 20 soles, con suerte vas a recibir. Pero la ONP no tiene plata para dar. No tiene plata. La plata que tiene no le alcanza. Acuérdense que, bueno, para terminar esta clase, es un concepto rápido. La ONP se creó en el año 79 y el fin de la ONP era que con esa plata que se estaba recaudando en el año 1979 se le iba a pagar a los jubilados de 1979. La ONP nunca reservó dinero. ¿Cuál era la idea? La idea es que siempre va a haber más gente, siempre van a haber más trabajadores y los jubilados siempre van a ser menos que la cantidad de fuerza laboral que tenemos. Entonces, siempre va a haber más dinero para repartir entre los jubilados, que van a ser pocos, siempre van a ser pocos. Entonces, cada año que pase, va a haber más pozo, más dinero para repartirlo entre los jubilados. Y estos jubilados van a recibir cada vez más dinero, porque los trabajadores son más. Esa es la idea de siempre. Pero en el año 92,
apareció el cáncer de la ONP, ¿no? El SIDA de la ONP, que se llamó AFP. Cuando apareció la AFP, la gente se pasó de la ONP a la AFP. Entonces la ONP se quedó sin plata, pues, porque todos se dejaron de aportar ahí. Pero te quedaron con una carga, porque los jubilados de esa época había que darle su plata. Entonces, esa idea de crecer, de pasarle más dinero y todo, se fue al caño. Desapareció. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió. Entonces, ahora la ONP no le alcanza el dinero para pagarle a su jubilado. No tiene plata para alcanzar para pagarle a su jubilado. Le pide prestado a cada rato al Tesoro Público. El Tesoro Público creo que tiene un desfase de 100 mil dólares, de 100 millones de soles mensuales, creo, o anuales, una cosa así. El desfase es de 100 algo y por año. 100 millones de soles anuales. Y el Estado y el Tesoro Público es el que tiene que darle esa cantidad. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿de dónde crees tú que van a sacar dinero? Porque el Congreso lo dice, porque el Congreso, o sea, estamos hablando que esa congresista que dijo que el Banco Central de Reserva le prestó plata a las AFPs es la misma que está diciendo que ahora que la ONP tiene que pasarle plata. No tiene la menor idea de dónde está parada. Y lógicamente, ¿a quién van a dejar mal después de esta experiencia? Al Ejecutivo, pues, al presidente y a sus ministros. Porque el presidente y sus ministros no van a poder, no tienen dónde sacar plata para darles. Entonces los congresistas van a decir, no, yo te dije que le dieras, a ti no te ha dado ganas de dárselo, tú eres el malvado, yo soy el bueno, voy a hacer campaña para que en el 2021 yo sea presidente, Acción Popular, por ejemplo, para que yo sea presidente del FEPA, por ejemplo, ¿no? Ellos son los que quieren llegar al gobierno y quieren hacer lo que sea, entonces hacen una serie de leyes y normas que en realidad no tienen ni pie ni cabeza, para burlarse simplemente de la gente que no tiene conocimiento de lo que pasa. Si en el Perú la gente fuera culta, la gente supiera cuáles son sus derechos y sus deberes, ¿sí? Y supieran la verdad de las cosas, cuando aparece un congresista diciendo que te va a pagar lo del ONP, se hubieran matado de risa, pues. ¿Entiendes? Y si en el 92 hubieran sabido eso, el Congreso de ese momento debería haber velado en ese momento principalmente por la ONP. Decir, oye, ¿la ONP qué va a pasar? Si la lógica era, la están rompiendo. Simplemente a nadie le interesó. A nadie le interesó. No sabemos cuánto va a durar. Proyectamos que ese problema va a pasar en el año 2000, 2010, 2020. Entonces es un problema a largo plazo. Yo no voy a ser congresista en esa época, que se arreglen los de esa época. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Bien, ahí nos quedamos, hoy ya nos excedimos un poco el tiempo. Ya la próxima semana nos reunimos y volvemos a conversar estos temas. Nos vemos, chicos. Ok, profesor. Chao. Hasta la próxima clase, profesor. Cuídense. Laos.